Muy buenos días. Hoy, en el día 338, leeremos los capítulos 5, 6, 7, 8 y 9 de la segunda carta a los Corintios. Comencemos. Porque sabemos que si nuestra morada terrestre, este tabernáculo, se deshiciere, tenemos de Dios un edificio, una casa no hecha de manos, eterna, en los cielos. Y por eso también gemimos, deseando ser revestidos de aquella nuestra habitación celestial. Pues así seremos hallados vestidos y no desnudos. Porque asimismo, los que estamos en este tabernáculo gemimos con angustia, porque no quisiéramos ser desnudados, sino revestidos para que lo mortal sea absorbido por la vida. Mas el que nos hizo para esto mismo es Dios, quien nos ha dado las arras del Espíritu. Así que vivimos confiados siempre y sabiendo que entre tanto que estemos en el cuerpo, estamos ausentes del Señor, porque por fe andamos, no por vista. Pero confiamos y más quisiéramos estar ausentes del cuerpo y presentes del Señor. Por tanto, procuramos también, o ausentes o presentes, serle agradables, porque es necesario que todos nosotros comparezcamos ante el tribunal de Cristo para que cada uno reciba según lo que haya hecho mientras estaba en el cuerpo, sea bueno o sea malo. Conociendo pues el temor del Señor, persuadimos a los hombres, pero a Dios le es manifiesto lo que somos, y espero que también lo sea a vuestras conciencias. No nos recomendamos pues otra vez a vosotros, sino os damos ocasión de gloriaros por nosotros, para que tengáis con qué responder a los que se glorían en las apariencias y no en el corazón. Porque si estamos locos, es para Dios, y si somos cuerdos, es para vosotros, porque el amor de Cristo nos constriñe pensando en esto, que si uno murió por todos, luego todos murieron, y por todos murió, para que los que viven ya no vivan para sí, sino para aquel que murió y resucitó por ellos. De manera que nosotros de aquí en adelante a nadie conocemos según la carne. Y aún si a Cristo conocemos según la carne, ya no lo conocemos así. De modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron, he aquí todas son hechas nuevas. Todo esto proviene de Dios, quien nos reconcilió consigo mismo por Cristo y nos dio el ministerio de la reconciliación. Que Dios estaba en Cristo reconciliando consigo al mundo, no tomándoles en cuenta a los hombres sus pecados, y nos encargó a nosotros la palabra de la reconciliación. Así que somos embajadores en nombre de Cristo, como si Dios rogase por medio de nosotros, os rogamos en nombre de Cristo, reconciliaos con Dios. Al que no conoció pecado, por nosotros lo hizo pecado, para que nosotros fuésemos hechos justicias de Dios en él. Ahora leeremos el capítulo 6. Así pues, nosotros, como colaboradores suyos, os exhortamos también a que no recibáis en vano la gracia de Dios, porque dice, en tiempo aceptable te he oído y en día de salvación te he socorrido. He aquí ahora el tiempo aceptable, he aquí ahora el día de salvación. No demos a nadie ninguna ocasión de tropiezo para que nuestro ministerio no sea vituperado. Antes bien, nos recomendamos en todo como ministros de Dios, en mucha paciencia, en tribulaciones, en necesidades, en angustias, en azotes, en cárceles, en tumultos, en trabajos, en desvelos, en ayunos, en pureza, en ciencia, en longanimidad, en bondad, en el Espíritu Santo, en amor sincero, en palabras de verdad, en poder de Dios, con armas de justicia a diestra y a siniestra, por honra y por deshonra, y por mala fama y por buena fama, como engañadores, pero veraces, como desconocidos, pero bien conocidos, como moribundos, mas he aquí que vivimos, como castigados, mas no muertos,
como entristecidos, mas siempre gozosos, como pobres, mas enriqueciendo a muchos, como no teniendo nada, mas poseyéndolo todo. Nuestra boca se ha abierto a vosotros, oh Corintios, nuestro corazón se ha ensanchado. No estáis estrechos en nosotros, pero sí sois estrechos en vuestro propio corazón. Pues para corresponder del mismo modo, como a hijos hablo, ensanchaos también vosotros. No os unáis en yugo desigual con los incrédulos, porque ¿qué compañerismo tiene la justicia con la injusticia? ¿Y qué comunión la luz con las tinieblas? ¿Y qué concordia Cristo con Belial? ¿O qué parte el creyente con el incrédulo? ¿Y qué acuerdo hay entre el templo de Dios y los ídolos? Porque vosotros sois el templo del Dios viviente, como dijo Dios. Habitaré y andaré entre ellos y seré su Dios y ellos serán mi pueblo. Por lo cual, salid de en medio de ellos y apartaos, dice el Señor, y no toquéis lo inmundo, y yo os recibiré. Y seré para vosotros por Padre, y vosotros me seréis hijos e hijas, dice el Señor Todopoderoso. Ahora leeremos el capítulo 7. Así que, amados, puesto que tenemos tales promesas, limpiémonos de toda contaminación de carne y de espíritu, perfeccionando la santidad en el temor de Dios. Admitirnos, a nadie hemos agravado, a nadie hemos corrompido, a nadie hemos engañado. No lo digo para condenaros, pues ya he dicho antes que estáis en nuestro corazón para morir y para vivir juntamente. Mucha franqueza tengo con vosotros, mucho me glorío con respecto de vosotros, lleno estoy de consolación, sobreabundo de gozo en todas nuestras tribulaciones, porque de cierto, cuando vinimos a Macedonia, ningún reposo tuvo nuestro cuerpo, sino que en todo fuimos atribulados, de fuera conflictos, de dentro temores, pero Dios que consuela a los humildes, nos consoló con la venida de Tito, y no solo con su venida, sino también con la consolación con que él había sido consolado en cuanto a vosotros, haciéndonos saber vuestro gran afecto, vuestro llanto, vuestra solicitud por mí, de manera que me regocijé aún más, porque aunque os contristé con la carta, no me pesa, aunque entonces lo lamenté, porque veo que aquella carta, aunque por algún tiempo os contristó, ahora me gozo, no porque hayáis sido contristados, sino porque fuisteis contristados para arrepentimiento, porque habéis sido contristados según Dios, para que ninguna pérdida padecieses por nuestra parte, porque la tristeza que es según Dios produce arrepentimiento para salvación, de que no hay que arrepentirse, pero la tristeza del mundo produce muerte. Porque aquí, esto mismo de que hayáis sido contristados según Dios, ¿qué solicitud produjo en vosotros? ¿Qué defensa? ¿Qué indignación? ¿Qué temor? ¿Qué ardiente afecto? ¿Qué celo? ¿Y qué vindicación? En todo os habéis mostrado limpios en el asunto. Así que, aunque os escribí, no fue por causa del que cometió el agravio, ni por causa del que lo padeció, sino para que os hiciese manifiesta nuestra solicitud que tenemos por vosotros delante de Dios. Por esto hemos sido consolados en vuestra consolación, pero mucho más nos gozamos por el gozo de Tito, que haya sido confortado su espíritu por todos vosotros. Pues si de algo me he gloriado con el respecto de vosotros, no he sido avergonzado, sino que así como en todos hemos hablado con verdad, también nuestro gloriarnos con Tito resultó verdad. Y su cariño para con vosotros es aún más abundante cuando se acuerda de la obediencia de todos vosotros, de cómo lo recibisteis con temor y temblor. Me gozo de que en todo tengo confianza en vosotros. Ahora leeremos el capítulo 8. Asimismo, hermanos, os hacemos saber la gracia de Dios que se ha dado a las iglesias de Macedonia, que en grande prueba de tribulación, la abundancia de su gozo y su profunda pobreza abundaron en riquezas de su generosidad. Pues doy testimonio de que con agrado han dado conforme a sus fuerzas y aún más allá de sus fuerzas, pidiéndonos con muchos ruegos que les concediésemos el privilegio de participar en este servicio
para los santos, y no como lo esperábamos, sino que asimismo se dieron primeramente al Señor y luego a nosotros por la voluntad de Dios. De manera que exhortamos a Tito para que tal como comenzó antes, asimismo acabe también entre vosotros esta obra de gracia. Por tanto, como en todo abundáis, en fe, en palabra, en ciencia, en toda solicitud y en vuestro amor para con nosotros, abundad también en esta gracia. No hablo como quien manda, sino para poner a prueba por medio de la diligencia de otros también la sinceridad del amor vuestro, porque ya conocéis la gracia de nuestro Señor Jesucristo, que por amor a vosotros se hizo pobre siendo rico, para que vosotros con su pobreza fueseis enriquecidos. Porque fuisteis enriquecidos. Y en esto doy mi consejo, porque esto os conviene a vosotros, que comenzasteis antes, no solo a hacerlo, sino también a quererlo desde el año pasado. Ahora pues, llevad también a cabo el hacerlo, para que como estuvisteis prontos a querer, así también lo estéis a cumplir, conforme a lo que tengáis. Porque si primero hay la voluntad dispuesta, será acepta según lo que uno tiene, no según lo que no tiene. Porque no digo esto para que haya para vosotros holgura y para vosotros estrechez, sino para que en este tiempo, con igualdad, la abundancia vuestra supla la escasez de ellos, para que también la abundancia de ellos supla la necesidad vuestra, para que haya igualdad, como está escrito: el que recogió mucho no tuvo más, y el que poco no tuvo menos. Pero gracias a Dios que puso en el corazón de Tito la misma solicitud por vosotros, pues a la verdad recibió la exhortación, pero estando también muy solícito por su propia voluntad, partió para ir a vosotros. Y enviamos juntamente con él al hermano cuya alabanza en el Evangelio se oye por todas las iglesias. Y no solo esto, sino también fue designado por las iglesias como compañero de nuestra peregrinación para llevar este donativo que es administrado por nosotros para gloria del Señor mismo y para demostrar vuestra buena voluntad, evitando que nadie nos censure en cuanto a esta ofrenda abundante que administramos, procurando hacer las cosas honradamente, no solo delante del Señor, sino también delante de los hombres. Enviamos también con ellos a nuestro hermano cuya diligencia hemos comprobado repetidas veces en muchas cosas, y ahora mucho más diligente por la mucha confianza que tiene en vosotros. En cuanto a Tito, es mi compañero y colaborador para con vosotros, y en cuanto a nuestros hermanos, son mensajeros de las iglesias y gloria de Cristo. Mostrad pues para con ellos ante las iglesias la prueba de vuestro amor y de de nuestro gloriarnos respecto de vosotros. Ahora leeremos el capítulo 9. Cuanto a la administración para los santos, es por demás que yo os escriba, pues conozco vuestra buena voluntad, de la cual yo me glorío entre los de Macedonia, que acá ya está preparada desde el año pasado, y vuestro celo ha estimulado a la mayoría. Pero he enviado a los hermanos para que nuestro gloriarnos de vosotros no sea vano en esta parte, para que, como lo he dicho, estéis preparados. No sea que si vinieren conmigo y algunos macedonios os hallaren desprevenidos, nos avergoncemos nosotros, por no decir vosotros, de esta nuestra confianza. Por tanto, tuve por necesario exhortar a los hermanos que fuesen primero a vosotros y preparasen primero vuestra generosidad antes prometida, para que esté lista como de generosidad y no como de exigencia nuestra. Pero esto digo, el que siembra escasamente, también segará escasamente, y el que siembra generosamente, generosamente también segará. Cada uno dé como propuso en su corazón, no con tristeza ni por necesidad, porque Dios ha maldador alegre, y poderoso es Dios para hacer que abunde en vosotros toda gracia, a fin de que, teniendo siempre en todas las cosas todo lo suficiente, abundéis para toda buena obra, como está escrito. Repartió, dio a los pobres, su justicia permanece para siempre. Y el que da semilla al que siembra y pan al que come, proveerá y multiplicará vuestra sementera y aumentará los frutos de vuestra justicia,
para que estéis enriquecidos en todo para toda liberalidad, la cual produce por medio de nosotros acción de gracias a Dios, porque la administración de este servicio no solamente suple lo que a los santos falta, sino que también abunda en muchas acciones de gracias a Dios, pues por la experiencia de esta administración glorifican a Dios por la obediencia que profesáis el Evangelio de Cristo y por la liberalidad de vuestra contribución para ellos y para todos. Asimismo, en la oración de ellos por vosotros, a quienes aman a causa de la superabundante gracia de Dios en vosotros. Gracias a Dios por su don inefable. Ahora quiero invitarte a que meditemos y reflexionemos acerca de estos capítulos que hemos leído. En el capítulo 5, el Señor nos muestra que debemos estar preparados para la vida eterna. Nos dice que viviremos un futuro de eternidad. En Eclesiastés dice la palabra que Dios ha puesto eternidad en el corazón de los hombres. En los versículos 1 al 2 de este capítulo 5 dice, porque sabemos que si nuestra morada terrestre, ese tabernáculo, se deshiciere, tenemos de Dios un edificio, una casa no hecha de manos eterna en los cielos, y por esto también gemimos deseando ser revestidos de aquella nuestra habitación celestial. Entonces, nosotros fuimos creados y Dios puso eternidad en nuestro corazón. Por lo tanto, tendremos un futuro eterno. La vida no termina al morir, la vida continuará. Y por eso debemos estar preparados y dispuestos y tomar una decisión acá en la tierra en donde pasaremos esa eternidad. Allí Dios nos hace una promesa y es que estaremos vestidos y no desnudos, los que hemos decidido confiar en Él. Versículo 3 al 4 que dice así, pues así seremos hallados, vestidos y no desnudos, porque asimismo los que estamos en este tabernáculo gemimos con angustia, porque no quisiéramos ser desnudados, sino revestidos, para que lo mortal sea absorbido por la vida, mas el que nos hizo para esto mismo es Dios, quien nos ha dado las arras del Espíritu. Entonces, sabemos que cuando Adán y Eva pecaron, lo primero que ellos se enteraron es que estaban desnudos y sintieron vergüenza. Ante eso, lo que hicieron fue cubrirse con hojas y Dios les mostró que no era la manera como se podían realmente cubrir. Muchas veces nosotros hacemos lo mismo ante el pecado, queremos vestirnos de apariencia, pero Dios dice que Él tiene un vestido real, un vestido maravilloso para cada uno de nosotros, para que estemos vestidos y no desnudos. Para eso necesitamos acercarnos a Él, confiar en Él, vivir para Él. Cuando vivimos por fe y no por vista, mantendremos la confianza en Él. Y eso lo vemos en los versículos 6 y 7 que dice así. Así que vivimos confiados siempre y sabiendo que entre tanto que estamos en el cuerpo, estamos ausentes del Señor, porque por fe andamos, no por vista. No nos guiamos por las circunstancias, no nos guiamos por las noticias, nos guiamos por lo que dice la palabra, nos guiamos por fe y no por vista. Todos compareceremos ante el tribunal de Cristo y eso lo vemos en el versículo 10 que dice así. Porque es necesario que todos nosotros comparezcamos ante el tribunal de Cristo para que cada uno reciba según lo que haya hecho mientras estaba en el cuerpo, sea bueno o sea malo. Nosotros no nos pertenecemos a nosotros mismos, simplemente en nuestra vida le pertenece a Dios y Él nos ha hecho administradores de lo que nos ha entregado. Llegará un día de que el dueño de todo nos llamará y nos pedirá cuentas. Tendremos que rendirle cuentas al Señor. A Dios no le podemos engañar. Versículo 11 dice así. Conociendo pues el temor del Señor, persuadimos a los hombres, pero a Dios le es manifiesto lo que somos. Podemos persuadir tiene que ver con convencer. Podemos convencer a los hombres de que piensen algo bueno de nosotros sin serlo, pero a Dios no. Dios sabe quiénes somos. Un llamado a no vivir para sí, versículo 15 que dice así, y por todos murió, para que los que viven ya no vivan para sí, sino para aquel que murió y resucitó por ellos.
Nosotros no somos llamados a vivir para nuestro deleite, para nuestro antojo, para buscar las cosas a nuestra manera. Somos llamados a vivir para Dios y esto lo vemos con claridad en la palabra. Si estamos en Cristo, hemos recibido una vida nueva, hemos recibido la gracia de Dios, como dice el versículo 17, que dice así: de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron y aquí todas son hechas nuevas. Dios ha permitido que todo pase y nos ha hecho nuevos. En el capítulo 6 vemos que no somos de este mundo. ¿Cuántas veces hemos recibido en vano el mensaje de Dios? Y eso lo vemos en el versículo 1 que dice: así pues nosotros como colaboradores suyos os exhortamos también a que no recibáis en vano la gracia de Dios. Muchas veces Dios nos habla y tomamos esa palabra en saco roto, la dejamos a un lado, pensamos que no tiene que ver nada conmigo, o simplemente no queremos que Dios nos hable. Eso es recibir el mensaje de Dios en vano. A veces nosotros no entendemos que Dios quiere que nosotros las decisiones las tomamos ya, ahora. Eh, en la palabra el Señor nos enseña que no aplacemos nuestras decisiones por Dios. Eso lo vemos en el versículo 2 que dice así: porque dice, en tiempo aceptable te he oído y en día de salvación te he socorrido. He aquí el día aceptable. He aquí el tiempo aceptable. He aquí ahora el día de salvación. Hoy es el día que Dios quiere que usted y yo nos arrepintamos y tomemos una decisión. No podemos postergar nuestra entrega al Señor, no podemos postergar nuestro compromiso con Dios porque no sabemos qué pasará mañana. Cuidemos nuestros testimonios, eso lo vemos en el versículo 3 que dice así: no damos a nadie ninguna ocasión de tropiezo para que nuestro ministerio no sea vituperado. Habrá muchos que se fijarán en nosotros y si ven en nosotros un mal ejemplo, lo tomarán como otra excusa más para no acercarse a Dios. Y eso a nosotros nos debe invitar a vivir una vida de testimonio intachable. No cedamos a los estándares de este mundo. Este mundo nos mira a nosotros de una manera despectiva. Cuando uno conoce a Dios, cuando uno sigue a Dios, como uno sigue la corriente de este mundo, como no vive de acuerdo a los parámetros y estándares de este mundo nos ve de manera despectiva. Eso lo vemos en los versículos 8 al 10, que mire cómo dice: por honra y por deshonra, por mala fama y por buena fama, como engañadores, pero veraces. La gente piensa que somos engañadores porque estamos hablando la verdad de Dios. Como desconocidos, pero bien conocidos. Mucho no podremos ser conocidos o populares, pero eso no importa porque somos conocidos por Dios. Como moribundos, más he aquí que vivimos. Hay gente que nos de una manera tan despectiva que dice: ese es un pobre muerto, porque creemos a la verdad de Dios. Pero acá la Biblia dice que nosotros tenemos vida, más he aquí que vivimos. Como castigados, más no muertos. Y la gente dice: no, tú te privas de muchas cosas, tú no haces aquello, tú no pasas bueno, tú no haces lo otro. Pero la Biblia dice que nosotros no estamos muertos, como es entristecidos, mas siempre gozosos. La gente piensa que el gozo consiste en buscar las cosas de afuera, cosas superficiales que te complacen por un instante, pero que después no te sostienen. Y aquí nosotros, nos dice la palabra, que como entristecidos, pero siempre gozosos, tenemos un gozo que nos sostiene aún en medio de las adversidades, como pobres, más enriquecidos. ¿Sabes? Quizá no tengamos todo el dinero que otros tienen, todas las posesiones que otros tienen, todo el estudio que otros tienen, pero tenemos las mejores riquezas, que es conocer al Señor y tener al Señor y su salvación, como no teniendo nada, más poseyéndolo todo. Quizá no tenemos muchas cosas que otros tienen, pero tenemos lo que necesitamos tener y es la gracia de Dios. Por eso no cedamos a los estándares de este mundo que nos muestra que el éxito consiste en tener, en estudiar, en poseer.
pero el éxito consiste en tener a Dios, en tener su confianza en Él y que a pesar de las luchas, las dificultades y las adversidades, podamos sostenernos porque Él está con nosotros. Un llamado a no establecer vínculos con los incrédulos. Versículo 14 al 16. No os unáis en yugo desigual con los incrédulos, porque ¿qué compañerismo tiene la justicia con la injusticia? ¿Y qué compañerismo tiene la justicia con la injusticia? ¿Y qué comunión la luz con las tinieblas? ¿Y qué concordia Cristo con Bilián? ¿O qué parte el creyente con el incrédulo? ¿Y qué acuerdo hay entre el templo de Dios y el templo de Dios viviente, como Dios dijo? Entre el templo de Dios y los ídolos, porque vosotros sois el templo del Dios viviente, como Dios dijo. Dios quiere que usted y yo vivamos para Él, que obviamente nos vamos a relacionar con personas que no conocen de Dios, no los vamos a amar y no los vamos a desechar, les vamos a servir, pero una cosa es ayudarles, estar ahí, otra cosa es establecer vínculos. En el capítulo 7, el Señor nos muestra la necesidad de andar en pos de la santidad. Somos llamados a vivir una vida santa, eso lo vemos en el versículo 1 que dice, así que amados, puesto que tenemos tales promesas, ¿a qué promesas se refiere? A las anteriores, a las que están en el capítulo 6, que dice, habitaré y andaré entre ellos, seré su Dios, ellos serán mi pueblo, no toqué, yo seré su padre, yo lo recibiré, y ustedes serán mis hijos y hijas en el Señor. Entonces dice, tenemos unas promesas muy grandes. Dice, limpiémonos de toda contaminación de carne y espíritu, perfeccionando la santidad en el temor de Dios. Somos llamados a vivir una vida santa, a vivir una vida dependiente de Dios. Ahora, ¿cuál es mi actitud en medio de la prueba? Eso podríamos preguntarnos leyendo el versículo 4 que dice así, mucha franqueza tengo con vosotros, mucho me glorío con respecto de vosotros, lleno estoy de consolación, sobreabundo de gozo en todas nuestras tribulaciones. Muchas personas frente a las tribulaciones, a las pruebas, se quejan, murmuran contra Dios, denigran de Dios, se preguntan por qué a mí me pasó esto, por qué Dios permitió esto. Sin embargo, Pablo aquí dice que Él sobreabunda de gozo en medio de las tribulaciones. Vivimos conflictos de afuera y vivimos conflictos de adentro, pero Dios siempre nos consuela de ambos. Eso lo vemos en los versículos 5 al 6 que dice, porque de cierto, cuando vinimos a Macedonia, ningún reposo tuvo nuestro cuerpo, sino que en todo fuimos atribulados de afuera, conflictos de adentro, temores. ¿Sabes que se parece a nuestra vida? Que a veces hay conflictos de afuera, esas noticias que llegan de afuera, ese situación financiera que está afuera, ese conflicto familiar que viene afuera, pero también hay temores en nuestros corazones. También hay conflictos de adentro que dice la Biblia que son esos temores, ese temor que hay en tu corazón, ese temor que hay en mi corazón, quizás por allá guardado, le tememos al futuro, le tememos a quedarnos sin empleo, le tememos a cualquier situación y el Señor dice, mire, entrégueme todo eso, porque yo soy quien los consuelo, tanto en esas situaciones difíciles que ustedes viven desde afuera como en esos conflictos. Es necesario que abramos nuestro corazón y se los entreguemos al Señor. Mi tristeza es para arrepentimiento o mi tristeza es para muerte. Eso podríamos preguntárnoslo después de leer los versículos 9 al 10 que dice así. Porque ahora me gozo, no porque hayáis sido contristados, sino porque fuisteis contristados para arrepentimiento, porque habéis sido contristados según Dios, para que ninguna pérdida padecieseis por vuestra parte, porque la tristeza que es según Dios produce arrepentimiento para salvación, de que no hay que arrepentirse, pero la tristeza del mundo producirá muerte. ¿Qué quiere decir eso? Muchas veces nosotros somos confrontados con nuestros pecados, nos da dolor por haber fallado a Dios y nos volvemos a Dios y le decimos, Señor, perdónanos y nos apartamos del pecado. Esa es una tristeza según Dios, que produce arrepentimiento. Eso le pasó a Pedro, cuando después de que negó al Señor, cuando Jesús lo miró, Pedro se sintió triste y dice que lloró amargamente, pero Pedro no se apartó, al contrario, Pedro se apartó de ese pecado de negar al Señor y Pedro
tomó esa decisión de un arrepentimiento genuino en su corazón. En el caso de Judas, sucedió lo contrario. Ese llanto, esa tristeza le produjo fue muerte. Muchas veces nos pasa como a Judas. En lugar de sentir dolor por fallar a Dios, sentimos dolores por las consecuencias. Empezamos a decir, pero ¿por qué me pasa esto? ¿Por qué estoy aquello? Es como si alguien robara y al encontrarlo las autoridades en infragancia lo lleven a la cárcel y después de estar allí empiece a llorar porque está en la cárcel, no porque pecó, no porque robó, no porque hizo mal, sino porque está en la cárcel. Esa es la tristeza del mundo, que esa tristeza produce muerte porque no nos lleva al arrepentimiento. Es lo que le pasó a Judas, que una vez vio que había entregado sangre inocente, fue, tiró las monedas y se ahorcó. Vivimos conflictos de afuera, bueno, ya miramos todo esto, ahora vamos para el capítulo 8. En el capítulo 8, el Señor nos enseña a dar como Él quiere. No es cuánto damos, sino también cómo lo damos. Y eso lo vemos en los versículos 1 al 3, que dice, asimismo, hermanos, os hacemos saber la gracia de Dios que se ha dado a las iglesias de Macedonia, que en grande prueba de tribulación, o dieron en grande prueba de tribulación, la abundancia de su gozo y su profunda pobreza, abundaron en riquezas de su generosidad. Estaban en tribulación, estaban en profunda pobreza y aún así ellos dieron. A veces no damos porque no tenemos, a veces no damos porque pensamos que no nos va a alcanzar, pero el Señor nos dice, mire, ellos dieron con gozo aún estando en estas situaciones. Empezar bien, pero también acabar bien, nos dice la Biblia, versículo 6, que dice así, de manera que exhortamos a Tito para que tal como comenzó antes, asimismo acabe también entre vosotros esta obra de gracia. Es fácil iniciar una tarea, iniciar a leer un libro, iniciar un plan, pero no todos lo terminan. Y eso se llama disciplina y perseverancia. Dios quiere que empecemos bien su obra, pero que la terminemos bien. Cristo se hizo pobre para que yo fuese rico. Versículo 9. Porque ya conocéis la gracia de nuestro Señor Jesucristo, que por amor a vosotros se hizo pobre siendo rico, para que vosotros con su pobreza fueseis enriquecidos. Muchas veces nos cuesta entender que Él siendo Dios se despojó a sí mismo, no estimó el ser igual a Dios como cosa que aferrarse, sino que vino a morir por nosotros y eso lo hizo para que usted y yo tuviéramos las riquezas de la salvación. Damos de lo que tenemos y no de lo que no tenemos. Versículo 12 que dice así. Porque si primero hay la voluntad dispuesta, será acepta según lo que uno tiene, no según lo que no tiene. Dios quiere que usted y yo tampoco caigamos en el error de involucrar la situación económica de la familia. Queremos con amor, queremos hasta que nos duela, pero no al punto de tener que llegar a cometer errores aún por dar. En el capítulo 9 vemos cómo es un cristiano comprometido. ¿Comprometido con qué? Con la obra. Cuando yo estoy comprometida con la obra, también doy. Dios no necesita de nuestros recursos, sino librarnos del egoísmo y la idolatría. Y eso lo vemos en el versículo 5 al 6 del capítulo 9 que dice así. Por tanto, tuve por necesario exhortar a los hermanos que fuesen primero a vosotros y preparasen primero vuestra generosidad antes prometida para que esté vista como de generosidad y no como de exigencia nuestra. Muchas veces nosotros nos cuesta dar y no entendemos que Dios no necesita nuestros recursos, Él es el dueño del oro y la plata. Lo que Él quiere es que nosotros entendamos que no vivimos para sí mismos, que Él es el que nos ha entregado las cosas, somos administradores y cuando usted y yo damos estamos siendo libres del egoísmo, pero también de esa idolatría que nos llega, nos invita a vivir para nosotros mismos, a vivir en pos del dinero y así nosotros entendemos
que nuestra vida le pertenece únicamente a Dios. Nuestra actitud al dar es más importante que la cantidad que ofrecemos. Eso lo vemos en el versículo 7 que dice así: cada uno dé como propuso en su corazón, no con tristeza ni por necesidad. ¿Por qué? Porque Dios ama al dador alegre. Entonces es importante que nosotros demos con sinceridad en el corazón. Ahora, el Señor también nos dice que no damos de lo nuestro, sino de lo que Dios nos entrega para administrar. Y eso lo vemos en el versículo 8 que dice así: y poderoso es Dios para hacer que abunde en vosotros toda gracia, a fin de que teniendo siempre en todas las cosas todo lo suficiente, abundéis para toda buena obra. Es de lo recibido de la mano de Dios que nosotros damos. Él a nosotros nos ha dado abundantemente. Cuando doy me beneficio, beneficio a otros y agrado a Dios. ¿Por qué me beneficio? Porque soy libre del egoísmo y de esa idolatría que me lleva a satisfacer mis propios deseos. Beneficio a otros porque otros reciben de aquello que necesitan. Y agrado a Dios porque aquí dice la palabra en el versículo 12, dice así: porque la administración de este servicio no solamente suple lo que a los santos falta, entonces ahí los estoy beneficiando porque suple lo que a ellos les falta, sino que también abunden muchas acciones de gracias a Dios. Entonces, todos aquellos que reciban le van a dar gracias a Dios, pues por la experiencia de este ministerio glorifica a Dios por la obediencia de la profesión al Evangelio de Cristo y por la liberalidad en la oración de ellos por vosotros, a quienes aman a causa de la superabundante gracia. Quiero terminar esta meditación con la siguiente pregunta: ¿qué tal nosotros? ¿Estamos dispuestos a darnos a otros como una ofrenda en tiempo, en entrega, en servicio, para librarnos del orgullo y de aquello que quiere atarnos? ¿O queremos realmente vivir para nosotros mismos? Quiero desearte un feliz día y que Dios te bendiga.